Hola a todos. Continuando con la transformada discreta de Fourier, en esta presentación veremos la última implicación que resulta al transformar y discretizar tanto el tiempo como la frecuencia y obtener lo que llamamos la transformada discreta de Fourier. Entonces, la última implicación corresponde a la discretización de la frecuencia. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo ahora de la transformada de Fourier discreta en el tiempo, definida aquí otra vez, recuerdan? ¿Qué es lo que pasa cuando yo ahora ya discretizo todo? Entonces ya discreticé, recuerden el tiempo, al principio pues con la transformada de Fourier discreta en el tiempo, lo que contemplábamos es que el tiempo vaya de menos infinito a infinito, pero después lo limitamos a n muestras como está aquí anotada, desde n igual a 0 hasta n menos 1, porque nada más disponemos de esa señal de duración finita. Pero todavía nos falta completar este proceso y la última etapa es la discretización de la frecuencia. Entonces, cuando hacemos este proceso de pasar f a un proceso de muestreo en la frecuencia, pues tendríamos, en vez de tener x de f, pues tendríamos x de k delta de f, donde delta de f es el periodo de muestreo frecuencial, esa delta de f precisamente, y tendríamos pues como lo que antes era n, pues ahora lo vamos a llamar k, lo que manejamos normalmente en el tiempo, nts, aquí será k delta f. Y pues la K va a ser desde 0 hasta en la misma cantidad de puntos. Lo que sí es común es que tenemos la misma cantidad de puntos en el tiempo que en la frecuencia. Entonces por eso manejamos la misma cantidad de puntos muestreados en frecuencia que en misma cantidad de puntos de muestras en el tiempo. Y entonces lo que obtenemos al hacer eso pues es lo que se denomina la transformada discreta de Fourier, que está dada como x de k, como una suma que va desde n igual a 0 hasta n menos 1 de esas n muestras de la señal x de n, multiplicada por e menos j 2 pi k de n entre n. Si se dan cuenta, pues es lo que estamos haciendo, kn 2 pi k n entre n. Y esa k va desde 0, 1, 2 hasta n menos 1. Entonces, este proceso precisamente viene de, discretizamos aquí 2pi, recuerden sería f, entonces 2pi y la f pues sería discretizada por k entre n, ¿ok? Pues aquí se ve que más o menos correspondería a ese valor, entonces, pero si no sería, o delta de f si lo quieren ver así. Pero ya veremos más adelante estos detallitos. Entonces la expresión que hay que memorizar y que hay que saber es que la transformada discreta de Fourier es esta, es x de k, donde k representan evidentemente frecuencias, nada más que ahora son discretas. Entonces, y es una suma de n igual a 0 hasta n menos 1 de x de n e menos j 2 pi k entre n, y utilizamos el mismo número de puntos muestreados en frecuencia que el mismo número de puntos de la señal de duración finita. Y entonces, pues nuestro espectro, pues todo es discreto por todos lados, la señal de duración finita, el espectro discreto, aquí lo tenemos, y empecemos a ver detalles al respecto. Aquí, en este ejemplo, pues tenemos nada más, es el mismo ejemplo, nada más que ahora ya no lo uní el espectro con las líneas, uniendo los puntos, sino simplemente dejé las barras estas que utilizamos en MATLAB, utilizando el comando STEM, y que me permiten tener esta discretización, ¿no? Y ahora es la frecuencia, entonces tengo de 0 a nada más 100 puntos, aquí tengo de 0 a 100, porque si se dan cuenta, pues aquí debería tener de 0 a 100, porque aquí me dice que tengo nada más 100 puntos, y aquí también tengo 100 puntos. Entonces todo tengo que manejarlo de esa forma y saber qué es lo que tengo en el tiempo, en la frecuencia, saber colocar los ejes correctamente y mucho más cosas. Entonces, analicemos eso detalle con poquito a poquito. Primero que nada, pues tenemos la transformada de Fourier discreta en el tiempo, que ahora ya sabemos que cuando truncamos la señal, pues tenemos la función de Dirichlet que se coloca en, es la convolución del espectro de la señal sin truncar con esta ventana, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estos dos cosenos, ya sabíamos cómo se ve, y aquí está representado. Entonces, la primera parte fundamental es que la transformada de Fourier, pues solamente la vamos a ver de 0 a 2pi. Entonces nada más nos vamos a concentrar en un periodo, pero no vamos a colocar el periodo de menos pi a pi. El cálculo que se hace en la transformada discreta de Fourier se hace de 0 a 2pi. Eso es fundamental.
Entonces lo que estamos viendo en realidad es este pedazo que aquí puse sombreado. Entonces este pedazo es lo que estamos viendo. Entonces no vemos el espectro centrado en 0, sino vemos el espectro de 0 a 2pi. De todos modos el espectro se repite. Entonces si sabemos eso y así lo calculamos, que entonces las frecuencias positivas, K es positivo, entonces por eso cuando veamos K corresponderá a alguno de los valores que se van a ubicar entre 0 y 2pi. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces ahora aquí hice un acercamiento de ese de 0 a 2pi. Entonces nosotros tenemos nuestra señal senoidal, recuerden la señal senoidal, esta, lo que estamos viendo aquí, este espectro que calculo con MATLAB, con esta expresión, que es lo que hace MATLAB al obtener esta expresión, lo está viendo entre 0 y 100 puntos nada más, en realidad de 0 a 99 porque nada más tengo 100 puntos, se va a ir desde 0, porque aquí está, hasta la frecuencia 99, de 0 a 99, y en el punto 100 se repite el espectro. ¿Ok? Entonces estoy viendo el espectro desde 0 hasta 2pi, recuerden, de 0 a 2pi, pero aquí no están más que numerados los puntos, el punto 0, el punto 1, etc. Es decir, estas K que están aquí, K de X de 0, X de 1, X de 2. Y aquí en X de 10 tengo un valor grande que vale 50, que también hay que después interpretar ese 50, y aquí vale 90, entonces en 90 en el punto en 90 tengo el mismo valor que vale 50, ¿no? Pero insisto, lo que estamos viendo es de 0 a 2pi, que aquí dibujé, precisamente tengo nada más el periodo de 0 a 2pi, pongo el intervalo abierto porque en 2pi se repite, entonces siempre es de 0 a 2pi, pero en el intervalo abierto, entonces de 0 a 2pi. Y aquí dibujé pues otra vez los senos que debería ver yo. Yo debería ver dos funciones de Dirichlet, perdón, localizados en la frecuencia de 100 Hz y 900 Hz. Recuerden, 100 Hz y 900 Hz. Nada más que, bueno, pasándolos a radianes por segundo, por eso puse 100 por 2pi y lo divido entre la frecuencia de muestreo. 100, 2pi y lo divido entre la frecuencia de muestreo. Ahí debería estar. ¿Okay? Aquí puse más claramente esta escala de frecuencias porque es lo que nos interesa manipular, porque nosotros tenemos que entender esas escalas perfectamente. Esto es lo mismo que poner de 0 a la frecuencia de muestreo. Estoy viendo nada más este periodo de 0 a 2pi, entonces se vuelve de 0 a la frecuencia de muestreo. ¿Ok? Y esta escala que pongo en este recuadro azul, entonces está en Hertz. Esta escala, la frecuencia está en Hertz. Entonces aquí sí no necesito hacer nada. Estoy viendo 100 Hertz y no estoy viendo menos 100 Hz, estoy viendo 900 Hz. 900 Hz. Y aquí a la mitad pues está la frecuencia de muestreo sobre 2. Entonces aquí debe estar 500. Está más o menos aquí. Entonces siempre lo hago o de 0 a pi, si se dan cuenta. Por eso siempre pongo esta línea. Después veré por qué puse esa línea siempre. Pero de todos modos, nada más estoy viendo de 0 a 2pi o de 0 a la frecuencia de muestreo. Aquí están esas. Si ustedes quieren pasar de Hertz a radianes, pues lo que tienen que hacer es multiplicar todos estos valores por 2pi y dividirlo entre la frecuencia de muestreo. O al revés, si ustedes quieren pasar de radianes a Hertz, pues tienen que hacer el proceso inverso. O sea, primero multiplicar por la frecuencia de muestreo y después dividir entre 2pi, y así se dan cuenta les va a quedar pues los 100 y los 900 Hz. Entonces es importante tener estas relaciones para pasar de una escala a otra, porque nosotros en el diseño de filtros pues tendremos este detalle de pasar, que a lo mejor nuestro filtro no los dan en Hz, es muy seguro, y nosotros tenemos que diseñarlos en radianes por segundo. Eso no es algo muy extraño, o sea, es muy común. Entonces pues tendríamos que manipular bien estas escalas, ¿no? Son escalas, recuerden, que se cumplen. Entonces tenemos esta observación nada más de 0 a 2pi. De nuevo menciono, pero ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos los instantes de muestreo, no tenemos las señales continuas aquí muy bonitas que deberíamos tener con la transformada de Fourier discreta en el tiempo. Eso lo tenemos nada más con la transformada cuando tenemos omega continuo, que aquí está dibujado, pero en la realidad pues nosotros lo que necesitamos es la transformada discreta de Fourier, entonces tenemos que discretizar la frecuencia. Entonces pues lo que hacemos es poner n puntos en esta escala que va de 0 a 2pi. Entonces la delta que nos está quedando, pues aquí lo puse claramente las muestras que estamos tomando, pues se dan en los instantes de 2pi, K entre N, si se dan cuenta, si ustedes le ponen el instante K igual a 0, sería 2pi.
K igual a 1 sería 2pi entre n, entonces sería este primer punto, y así sucesivamente, y hasta n menos 1. Entonces estoy hablando de que estoy muestreando nada más esto hasta el instante justo antes de que se repita la señal en 2pi. Entonces tengo exactamente esto. K igual a 0, pues estoy hablando de omega 0, ¿no? K igual a 0, de aquí en 0. Después K igual a 1, tengo 2pi entre n, es decir, todo esto entre el número de puntos. Entonces estoy hablando de delta de omega en realidad, porque estoy en omega, o en delta de f si fueran en frecuencias de hertz. Estoy hablando precisamente pues el tiempo de muestreo frecuencial, que le llame en este caso delta de omega o delta de f, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene? Pues simplemente dividiendo la escala entera y entre n y multiplicándolo por esos enteros de 0 hasta n menos 1. Aquí ya no dibujé en 2pi porque se repite, sería este valor y se repite, y aquí ya consideramos el otro periodo en realidad. Entonces siempre aquí tendrían entonces n menos, aquí llegarían hasta el punto n menos 1, para la k n menos 1, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo. Entonces, dividir toda la escala en la cantidad de n puntos que vamos a muestrear en la frecuencia. Si se dan cuenta, pues ya aquí ya representé pues esa escala que corresponde muestreada, x de k en magnitud, o sea, nada más magnitud, pero muestreada, y aquí número nada más, la k, 0, 1, 2, 3, hasta n menos 1, lo que les comentaba. ¿Y qué represento? Pues nada más represento los valores que me da. Y en este momento, pues si se dan cuenta aquí, como lo dibujé a propósito, coincide que está nada más aquí en el valor de 100 menos 100 Hz. Perdón, aquí no es menos 100, aquí es 100 Hz, perdón, aquí es 100. De 100 Hz, aquí tenemos 100 Hz, o en radianes 100 por 2pi entre FDS. Entonces está justo en ese valor, está el muestreo, y todos los demás, y también en de 900, y aquí está el muestreo, y todos los demás se dan cuenta justo cuando se elimina la función de Dirichlet. Entonces pues daría este tipo de cosas. Entonces pues suena muy bien, porque aquí esto está perfectamente mostrado. Aquí está otra vez las escalas repetidas para que se acuerden. Está perfecto. Estoy aquí, tengo un impulso, una función de Dirichlet, si se dan cuenta. Ahora tendré una función de Dirichlet, ya no una delta de Dirac, sino una delta de Kronecker, perdón. Una delta de Kronecker tendría aquí que valdría justo este valor. Entonces, si se dan cuenta, pues ustedes dirían, pues sí, se parece a la transformada de una señal senoidal, que son impulsos. Sí, efectivamente podría ser, es lo más conveniente, eliminar todas que caiga justo en la frecuencia que ustedes están analizando, justo en ese valor. Perfectamente, muy bien, pues, pero en la realidad, pues eso no va a pasar. Ya verán más adelante que eso no es la realidad, y ahorita les explicaré por qué, ¿no? Entonces, pero eso es lo que estamos haciendo, estamos muestreando la frecuencia. Entonces, no es extraño cuando vemos una numeración de las frecuencias en números enteros, pues en realidad pues estamos simplemente numerando esa, es la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, pero tenemos que entender a qué corresponde eso en frecuencia. Entonces, nosotros tenemos que poner las escalas adecuadamente, ¿no? Eso es lo que es más importante. Y aquí también entonces tenemos, observando las escalas frecuenciales, podemos obtener los intervalos de frecuencia, el muestreo frecuencial. Aquí ya lo puse ya el espectro discreto, que completamente, y pues esos espacios, pues si tenemos una escala de en radianes por segundo, eso sería delta de omega, o si tenemos una escala en hertz, pues sería simplemente delta de f. ¿Y cómo se obtiene esa delta de omega? Pues esa delta de omega pues simplemente es dividiendo el total de la frecuencia, que sería 2pi en la parte de 2pi radianes, entre n. Entonces esto vale delta de omega, el espaciamiento entre cada una de las muestras frecuenciales es simplemente 2pi entre n. Y delta de f pues sería simplemente de 0, aquí recuerden es a la frecuencia de muestreo, sería la frecuencia de muestreo entre n, nada más. Ese sería el resultado que nos daría de ese espaciamiento. Entonces nosotros podemos colocar sin ningún problema, conociendo esto, pues las frecuencias exactas de acuerdo a la escala que queremos manejar, si es radianes por segundo, si es hertz. ¿Ok? Y
También es muy común representar estas escalas como escalas normalizadas, es decir, en vez de representarlas como radianes por segundo en Hertz, es representarlas como de 0 a 1 nada más. Entonces, si tenemos por azar en radianes por segundo, lo único que hacemos simplemente es dividir lo que tengamos. Aquí me falta un 2pi, por cierto. Dividir todo por 2pi. Por eso ya aquí ya lo hice en realidad para que quede claro. Se hace todo, se divide por 2pi. Y entonces estamos viendo una escala entre 0 y 1. O si estamos en Hertz, pues todo se divide con respecto a la frecuencia de muestreo. Entonces también tenemos todo entre 0 y 1. Entonces aquí originalmente recuerden que teníamos 100 por 2pi entre f de s en radianes por segundo. Y si lo dividimos por 2pi, pues ahora tendremos 100 entre f. Y aquí tendríamos 900 entre f. Entonces si esto va de 0 a 1, pues esto sería 0.1 o esto sería 0.9. Entonces, ya sea una escala normalizada, siempre nos da lo mismo. Si te dan cuenta, nos da 0.1 esta frecuencia o 0.9, nada más que esto va desde 0 hasta 1. Eso es importante decirlo. Eso se llaman escalas normalizadas, y la delta de omega, pues todas son iguales que la delta de f. ¿Cuánto vale? Pues ya no 2pi entre n, ni f de s entre n, sino simplemente vale 1 entre n. Entonces, si queremos manejar escalas normalizadas, pues también podemos hacerlo. Entonces, todo depende de la manipulación que estemos haciendo de la señal y la representación de la misma, lo que sea más conveniente, pero hay que tener en cuenta esta escala normalizada. Entonces, pues ya ahora sí, regresando, pues ya después de eso, pues regresamos y definimos la transformada discreta de Fourier. Aquí está la transformada discreta de Fourier, pues es esa x de k desde n igual a 0 hasta n-1 de x de n menos j2pi k entre n, que recuerden es la discretización de la frecuencia. Y pues vemos cuántas frecuencias discretas, pues n frecuencias no diferentes. Igual que n, tenemos n muestras en el tiempo, vemos n frecuencias discretas. Entonces sería desde k igual a 0, 1, 2 hasta n-1. Y la transformada discreta de Fourier inversa es exactamente igual, si se dan cuenta. Aquí nada más le cambio el signo al exponencial, lo vuelvo positivo, como en la parte continua también. Y aquí pues tengo el espectro. Aquí no es x de n, es x de k, x mayúscula de k. Y la k va desde 0 hasta n-1. Y ahora lo que estoy haciendo es el tiempo que estoy evaluándolo desde 0 hasta las n-1 muestras. Bueno, en realidad las n muestras totales, pero lo evalúo desde 0 hasta n-1. Entonces, la única diferencia es que para regresar al tiempo le ponemos a esta expresión 1 entre n. Es la diferencia entre 1 entre el número de puntos, y con eso regresamos al tiempo, y eso se llama la transformada discreta de Fourier inversa. Entonces, esas son las únicas expresiones que prácticamente veremos en esta segunda parte del curso, junto con la transformada de Fourier discreta en el tiempo. Porque es lo que nos interesa, concentrarnos en eso, pero todavía hay más para ver al respecto. Y veamos nuestros ejemplos. Siempre en nuestro mismo ejemplo tenemos una señal senoidal analógica cuya frecuencia analógica es de 100 Hz. Tenemos una frecuencia de muestreo de 1000 Hz y tenemos 100 puntos. Ya ahora sí, aquí lo representé en forma discreta para que quede claro que estamos hablando de una señal de duración finita. Tengo nada más 100 puntos aquí, va desde 0 hasta 99, o desde 1 hasta 100, y aquí está representado, pues de todos modos es la señal de duración finita. Y obtenemos la transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier pues era lo que les he estado mostrando. Finalmente tenemos aquí 100 puntos de transformada nada más. Y en el instante 10 y en el instante 90 tenemos pues nuestras señales que corresponderían normalmente a 100 Hz y a 900 Hz. Entonces nada más colocando adecuadamente las escalas, pues tendríamos eso. Tendríamos 100 Hz y 900 Hz. Pero la principal función, antes de ver otra vez las escalas y esto, la pregunta sería ¿por qué no veo dos funciones de Dirichlet localizadas en la frecuencia fundamental de 100 Hz? Y era por lo que ya les había mencionado, o en las escalas o aquí en 900 también. Entonces, ¿por qué no veo eso? Pues es muy sencillo, realmente. Vamos a considerar ahora nada más, en vez de tener una señal senoidal, nada más concentrémonos en una señal cuyo espectro nada más sea un impulso, y esa es la exponencial compleja que ya habíamos visto. La exponencial compleja nada más nos da un impulso localizada en esa frecuencia angular omega 0 o en f0, si quieren verlo
también. Aquí, por ejemplo, tenemos una señal, puse nada más 100 puntos y la señal era de 200 Hz, aquí le puse 200 Hz y vemos, graficamos precisamente lo que está en rojo es la transformada de Fourier discreta en el tiempo. Uh-huh. En este caso de una señal que está truncada, truncamos cuántos puntos, nada más 100 puntos, tenemos 100 puntos y vemos la señal de Dirichlet en rojo, o sea, ahí no ha sido discretizada la frecuencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí está, aquí puse todas las escalas, esto va de 0 a 2pi, aquí está normalizada la primera escala, de 0 a 2pi, de 0 a FDS, pues corresponde finalmente 200 Hz y la frecuencia de muestreo 100. Entonces, aquí está perfectamente, nada más que aquí lo dibujé en escala normalizada. Entonces podemos manipular de esa forma. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Lo que pasa, entonces tenemos cuando discretizamos, si ustedes observan, aquí hacen un zoom, aquí puse claramente, lo que está en azul es la transformada discreta de Fourier. Es decir, ya tomé los 100 puntos de esta señal, nada más 100 puntos, evalué la transformada y lo que está en azul pues corresponde a estos valores. Si se dan cuenta, tiene una perfecta localización de la frecuencia central, que es la frecuencia de 200 Hz, entonces tiene una perfecta localización, porque todos los lóbulos laterales, todos los cruces por cero, digamos, todos los lóbulos laterales precisamente se anulan, porque justo nada más tengo los instantes que se cruzan por cero, valen cero. Si se dan cuenta, todos estos, excepto el valor que corresponde a la frecuencia que estamos analizando, la frecuencia de oscilación o la frecuencia angular, en este caso 200 Hz. Entonces, cae perfectamente. Entonces, pues, que bueno, estupendo. Sabemos que este lóbulo, ya recuerden, el ancho de este lóbulo es inverso al número de puntos, se hace más angosto cuando aumentamos el número de puntos y el lóbulo lateral también se hace más angosto, recuerden. Entonces, pero eso es lo que está pasando. Pero, ¿qué pasa si ahora en vez de utilizar 100 puntos utilizo 128 puntos? Y otra vez, la que está en rojo corresponde a la transformada de Fourier discreta en el tiempo. Perdón, la transformada de Fourier discreta en el tiempo, sí, la frecuencia es continua, ya lo habíamos obtenido, es una función de Dirichlet. Y lo que está en azul, pues es la transformada discreta de Fourier. Ahora tengo 128 puntos y aquí estoy haciendo un acercamiento con estos 128 puntos. Entonces ahora, si se dan cuenta, lo que va a pasar es que empiezan a aparecer estas cosas. Entonces ustedes van a ver, y si lo unieran con pequeños puntos, pues eso se va a ver un poco raro. Pero más o menos podrían decir, bueno, sí, a lo mejor estoy en punto 2, pero a lo mejor estoy en punto 20.201, por ejemplo, podría ser, o algo así. Entonces, a lo mejor la localización de la frecuencia pues no ha sido adecuada, si se dan cuenta, con 128 puntos. Entonces, el problema aquí es que pues eso es lo que está pasando en la realidad. No solo eso, sino que eso es lo que pasa en la práctica, porque en la práctica nosotros no sabemos necesariamente exactamente dónde están las frecuencias de nuestras señales reales. Y ese es el principal problema. Entonces no podemos decir con precisión que tal señal tiene tales frecuencias, porque entonces es conocer perfectamente a esa señal, conocer el espectro, eso. Generalmente hacemos un intervalo de frecuencias, etcétera, pero entonces necesitamos tratar de localizar lo mejor posible o representar lo mejor posible nuestro espectro. Por eso, otra vez, es necesario disminuir el efecto de los lóbulos secundarios, para que por ello es necesario multiplicar por una ventana diferente a la ventana natural. Y, por ejemplo, aquí tenemos el efecto por ejemplo, lo que está en azul, pues es la misma señal, pero truncada con la ventana rectangular, y la que está en rojo sería el espectro de esta señal exponencial, pero utilizando una ventana de Hamming en este caso, perdón, de Hamming. Entonces, si se dan cuenta, esta ventana de Hamming, sí, como sabemos, el lóbulo principal se hace más ancho, pero los lóbulos laterales desaparecen prácticamente, porque estos tienen menos 13 decibeles, y esto, si no me equivoco, la ventana de Hamming debe tener más de 30 dB. Entonces
Entonces, si se dan cuenta, aquí no está en decibeles, se ve claramente en la amplitud cómo estas amplitudes de los lóbulos laterales no aparecen. Entonces, sin embargo, sí, evidentemente, la ventana se expande en la, ¿cómo se llama? En la frecuencia es más ancha que una ventana rectangular. Entonces hay que ponderar las dos cosas, que eso es lo que va a pasar. Pero podemos utilizar otras ventanas en ese caso. Por eso lo hacemos naturalmente. Por eso utilizamos ventanas diferentes a las de la ventana rectangular. Siempre que calculamos las transformadas generalmente y representamos el espectro de una señal real, generalmente sí le aplicamos una señal, una ventana diferente, porque en general se comportan mejor que la ventana rectangular. Es la realidad. Entonces, si no conocemos, siempre es bueno hacer un ventaneo de la señal. Decimos un ventaneo de la señal. Entonces, la pregunta, antes de ver esta parte del ventaneo y también, pues aquí en la práctica también a veces el número de muestras de la señal es limitado. Pues es casi seguro que es limitado. Siempre tenemos nada más n puntos de señal. Y pues nosotros, por ejemplo, si nada más nos dijeron es limitado 100 puntos, no tienes más de señal, pues ustedes pues van a tener 100 puntos de espectro nada más. O sea, oficialmente, como está definida la transformada discreta de Fourier en esa expresión, entonces se trabaja nada más con los 100 puntos disponibles de señal. Entonces ustedes tienen este espectro discreto. Entonces, aquí supongamos, aquí sí coinciden las frecuencias con los cruces por cero de los lóbulos laterales de la ventana rectangular, pero en la práctica pues eso no lo sabemos, ¿no? Ya lo acabo de mencionar justo en esta gráfica anterior, ¿no? Que no coinciden, que eso es lo que va a pasar. Pero ¿cómo podemos representar entonces mejor mi espectro? Porque por ejemplo aquí si yo uno los puntos, pues no, el punto máximo va a caer un poquito más adelante de punto 2, entonces no estoy observando realmente punto 2, sino estoy observando punto 21 o punto 2005 o punto 2002, no sé. Entonces estoy observando otra cosa. Entonces esas cosas son importantes, pueden ser muy importantes de algunas señales. Entonces, pero yo nada más dispongo de 100 puntos. Entonces, ¿cómo le hago para representar esta señal mejor? Pues existe y es fácil de demostrar. Es lo que se llama la interpolación del espectro. Entonces, si nosotros queremos hacer lo que hacemos, pues es interpolar el espectro. Esto que está aquí, pues dice, bueno, lo interpolamos para ver cómo se ve. La interpolación no es lineal, no es estrictamente una interpolación lineal, es una interpolación diferente, pero es relativamente sencillo de demostrar, pero no, aquí no nos vamos a detener por eso. ¿Cómo se interpola ese espectro? Pues aunque no lo crean, es algo muy sencillo. La interpolación del espectro es simplemente, yo nada más dispongo de 100 puntos. No tengo más de puntos señal, aquí lo puse. Pues le agrego ceros a la señal, ceros, que en la práctica, si ustedes dicen, si los ceros tienen que agregarse al final, o sea, no estoy cambiando las señales como si tuvieran más puntos de señal, pero no están contribuyendo, tengo que decir, no contribuyen más información del espectro. Estos ceros no aportan nada al espectro nuevo, simplemente lo que hacen es interpolar el espectro. O sea, no les va a dar una mejor separación agregar muchos ceros a la señal y decir, le voy a agregar 10.000 ceros y así tendré una mejor separación de frecuencias. No, tendrán un mejor dibujo del espectro, es decir, una mejor representación del espectro. Y agregar estos ceros, en inglés se llama el zero padding, se llama. Este zero padding finalmente es agregar estos ceros, precisamente aquí como el padding, es agregar estos ceros al final de la señal. Y eso, si se dan cuenta, al hacer esto y hacer la transformada de Fourier, ahora me aparecen más puntos, ya no están todos en cero. En realidad me aparecen los lóbulos laterales y además también me parece mucho mejor centrada la señal, pero mucho mejor, porque estoy interpolando esta señal, es decir, estoy representando mejor esto, estoy interpolando la señal. Aquí me aparecen más muestras. Si yo tenía 100 muestras y le agregué, por ejemplo, 1000 puntos, pero ahora me van a aparecer 1000 puntos distribuidos de 0 a 2pi. Entonces voy a agregar 1000 puntos entre estos que son los que realmente representan al espectro. Y pues los voy a ver mejor. Eso es todo. Entonces, uniendo estos puntos,
del espectro discreto, como ya estamos acostumbrados. Este es el espectro discreto, es decir, el anterior que estoy obteniendo de esta señal senoidal de 100 Hz. Entonces veo claramente, dibujo y se dan cuenta, pues tengo perfectamente ahora la parte discreta en la frecuencia, y ahora los uno para que se vean bonitos y se vea como la continuidad, como si fuera una transformada de Fourier discreta en el tiempo. Pero no, es la transformada discreta de Fourier. Entonces, entonces tenemos eso, y si se dan cuenta, pues esto ya aparece punto 1 y punto 9 aparece aquí. Entonces estamos hablando de 100 Hz y 900 Hz. Y queda perfectamente, ya empieza a aparecer entonces la función de Dirichlet colocada en la frecuencia de nuestra señal senoidal de 100 Hz. Y si aumento el número de ceros, si agrego más ceros, aquí le puse 10.000 ceros, pues se ve mucho más bonito. Pero solamente eso, o sea, ustedes no van a tener mejor resolución espectral. El zero padding no hace mejor resolución espectral, es decir, no separa frecuencias. La única forma de separar frecuencias es agregándole más puntos válidos a la señal, es decir, truncando pero con más puntos, no agregando ceros. Lo que hacemos con el zero padding simplemente es hacer un mejor dibujo del espectro. Insisto, un mejor dibujo porque interpolamos nada más, pero no separamos frecuencias. Entonces, no es eso la resolución. Y aquí ya tenemos entonces mi espectro en escala normalizada, y abajo puse los correspondientes hertz, que quedan muy bien. Ahora sí ya están perfectamente definidos. Y pues bueno, lo que acabo de decir, pues aquí está resumido en esta diapositiva, que es importante mencionar que al hacer el zero padding solo mejora la representación del espectro, pero no la resolución espectral, es decir, no la separación de frecuencia, que es así, depende estrictamente de los n puntos válidos de la señal, los n de truncamiento que tenemos de la señal real, no de la señal que le agregamos ceros. Entonces, si tenemos más muestras, pues mejoramos en nuestro espectro. Ahora bien, quizás cuesta trabajo manejar la idea de que una frecuencia en 900 Hz pueda representar la señal senoidal de 100 Hz junto con la componente en 100 Hz. En la práctica no cambiamos la transformada discreta de Fourier, la expresión sigue siendo la misma, evaluamos una sola fórmula y su definición simplemente, o sea, no cambiamos la transformada discreta de Fourier y su definición, pero hacemos lo siguiente, no es una trampa nada más, es una fórmula, es una forma de representar nada más. Tenemos aquí el espectro originalmente, ya colocado de 0 a 2pi otra vez, o de 0 a FDS, y lo que vamos a hacer pues es simplemente agarrar la mitad del espectro, en este caso de pi a 2pi, o de la frecuencia de muestreo sobre 2 a la frecuencia de S, y como el espectro se repite, vamos y lo colocamos antes del espectro que originalmente está calculado de 0 a pi. ¿Ok? Entonces agarramos los valores que tenemos aquí y lo pasamos para acá. Eso es lo que hacemos en la parte discreta en realidad. Agarramos y lo pasamos para la primera parte, pero no calculamos de menos algo negativo, sino calculamos entre 0 y 2pi o entre 0 y FDS. ¿Ok? Y al finalmente llegamos a una representación clásica del espectro. Entonces la representamos como de menos pi a pi, centrado en 0, o menos la frecuencia de muestreo sobre 2 a la frecuencia de muestreo sobre 2, y aquí ya vemos perfectamente el 100 y el menos 100, aquí debería ser menos, perdón, que se me pasó, menos 100 y el 100, y aquí en la frecuencia normalizada, en vez de 0 a 1, pues ahora sería de menos 1 medio a 0 y de 0 a 1 medio. Entonces estas son las escalas que estamos manejando, pero la transformada, insisto, la calculamos de 0 a 2pi, y lo que hacemos es agarrar la mitad del vector y pasarlo al principio, nada más. Reordenamos las muestras nada más. La segunda mitad del vector se vuelve la primera mitad del vector y viceversa. Entonces, digamos que en el cálculo no cambiamos nada de la transformada discreta de Fourier, entonces hay que tener cuidado con la transformada discreta de Fourier, porque si no entendemos mal las cosas o representamos mal la cosa. Claro que nos gusta ver un espectro muy bonito centrado así y nos acostumbramos, pero hay que manipularlo con cuidado, ¿no? Y aquí está precisamente, vamos a ver este programa que es OPS, de observación espectral, cosenos de frecuencias cercanas y de la misma potencia. El programa está completo, aquí está el programa detallado, está en MATLAB, ahorita lo voy a correr. Y estas son las gráficas que vamos a observar, y ahorita les comento lo del desafío. Entonces nada más me permiten.
Entonces tenemos este programa, no tiene, ya está más detallado el programa, ahora sí está mucho más detallado el programa, si se dan cuenta ya no nada más son unos cuantos. Aquí ya le puse la frecuencia de muestreo. Aquí tenemos dos frecuencias, una frecuencia de primer seno que está en 98, tenemos otra frecuencia que la puse en 101 y ya le cambié las frecuencias, aquí están las frecuencias, la frecuencia de muestreo la dejamos igual. Tenemos dos cosenos de la misma potencia, cercanos, bastante cercanos, ahora tenemos menos Hz, tenemos nada más 3 Hz de diferencia, si se dan cuenta, 98 a 101. Entonces, 99, 100, 101, 3 Hz. En el anterior caso, nada más teníamos 100. Sí, teníamos 10 Hz de diferencia con uno de los ejemplos que les mostré. Y aquí están las dos señales sumándose. ¿Ok? Y lo que hago aquí es que puedo tener una selección de ventanas. Puedo hacer, por ejemplo, aquí dejé la ventana de Hamming. Tengo también la Hamming. Si utilizo esta X1 igual a X, es el ventaneo normal, que es el ventaneo de la señal original. Bueno, esto debería estar aquí continuado, pero lo que pasa es que se movió. Entonces este comentario va para acá, que es el ventaneo de la señal original. Esta es la ventana de truncamiento, es una ventana rectangular. Y aquí la modifico por Hamming y por Hamming y por Blackman, para ver el comportamiento que hay para separar estas tres frecuencias. Grafico la señal con respecto a la señal temporal. Aquí NTS, aquí está, o N entre 1 entre FDS. Tengo el número de puntos de la transformada. Si dan cuenta, aquí tengo el número de puntos de señal que manejo en N minúscula. Y N es el número de puntos de la transformada de Fourier. Si aquí puse una aclaración, si N es mayor que la longitud de X y N es mayor que estos 100 puntos, por ejemplo, si aquí pusiera 1000 puntos, aquí en N mayúscula pusiera 1000, aquí, entonces sería mayor que estos 100 puntos originales de la señal. Entonces lo que hace el comando que obtiene la transformada discreta de Fourier, pues simplemente le agrega ceros a la señal. Entonces hacemos el zero padding sin agregarle nosotros los ceros a la señal. O sea, se lo ponemos directamente en el comando que hace la transformada discreta de Fourier. Ahorita lo indico aquí. Aquí está precisamente FFT, que es el comando, X, que es la señal, y N simplemente es el número de puntos de transformada. Si no le pongo N, si nada más pongo FFTX, toma el mismo número de puntos de señal que tenemos y eso es lo que calcula. ¿Sí? O sea, si aquí tengo 100 puntos, aquí me calcula 100 puntos. Si aquí tengo 2000 puntos, aquí me calcula 2000. Pero si aquí tengo 100 puntos de la señal temporal y le pongo 1000 aquí, pues lo que le va a hacer a la señal temporal es agregar puros ceros. Y entonces esos ceros, pues es el zero padding, me va a representar mejor el espectro, lo va a dibujar más bonito, es todo. Pero no tengo más puntos de señal, hago la aclaración. Y eso es lo que hace aquí. Y lo que hacemos FFT Shift, que también está el comando en Python, son los mismos comandos, FFT y FFT Shift. FFT Shift lo que hace, pues es simplemente lo que acabo de decirles, que les agarra, tienen todo el vector colocado así, esto es lo que le da la transformada discreta de Fourier, y FFT Shift lo que hace es que simplemente agarra esta mitad que corresponde de pi a 2pi, o de la frecuencia de muestreo entre 2 a la frecuencia S, lo pone primero para tener esta idea de que tenemos centrado el espectro en cero, nada más. Entonces así lo manejamos y nada más agarra la mitad del vector, la segunda mitad del vector la vuelve el primero y la primera mitad del vector de transformada lo vuelve la segunda mitad. Es lo que hace. No hace nada más. Entonces, y aquí tengo la señal original y aquí tengo las señales que están siendo multiplicadas por alguna ventana para comparar los espectros y ver cómo se comportan, ¿no? Hago las dos y después el eje de frecuencia, pues el eje de frecuencia lo voy a graficar de menos la frecuencia de muestreo sobre 2 a la frecuencia de muestreo entre 2, porque está centrado en 0 porque hice esto que está indicado aquí arriba. Entonces la frecuencia de muestreo entre 2, eso pues tengo que crear mi eje de frecuencia. Así como le hago, pues tengo n puntos de transformada. Recuerden que es la parte de transformada, las n que hay que contener, es la de transformación. Si incluye cero padding o si no incluye cero padding, ¿no? Entonces, ¿de dónde voy a ir? De menos FDS entre 2 a FDS entre 2. Entonces, pues, así se escribe simplemente. Ponemos menos n entre 2 a n entre 2 menos 1, que es el vector de puntos nada más, y lo afecto por la delta de f, ¿no?
La delta de f pues es f de s entre n, nada más, lo que habíamos ya obtenido. Entonces tengo el vector de puntos. Y después, pues, si tuviera, iría por ejemplo, si tuviera 1000 puntos, pues iría de menos 500 a 500. Bueno, en realidad iría de menos 500 a 499, ¿no? De menos 500 a 499, pasando por el cero, por supuesto, y lo multiplico por la delta de f, que es simplemente la frecuencia de muestreo entre esos 500 puntos. ¿Ok? Entonces, ese es siempre hay que poner escala y después graficamos la magnitud. Aquí grafico la magnitud, el eje de la frecuencia y la magnitud del espectro. Y aquí dice la señal original, la señal ventaneada, una es la otra. Y después grafico en magnitud, esa magnitud la paso ahora a decibeles, haciendo el 20 log 10 de esa magnitud. Y simplemente lo normalizo con el máximo de esos, cada uno de ellos, para poderlos comparar, porque si no, no se pueden necesariamente a veces comparar. Y tengo la densidad espectral de potencia normalizadas en dBs. Eso ya después veremos la parte de la densidad espectral de potencia. Entonces, por el momento es lo que tengo y veamos qué es lo que obtengo con esta señal. Voy a salir de aquí, voy a ir a MATLAB y veamos este es el programa. Es exactamente lo mismo que está ahí anotado. Y con esos valores no están ninguno modificados, sigue siendo n 100 puntos, etcétera, todo como está indicado en el programa. Corramos el programa y veamos qué obtenemos. Entonces tenemos tres figuras nada más, no son tantas. Tenemos la primera figura corresponde a la señal temporal, pero si estamos utilizando una ventana, en este caso estamos utilizando la ventana de Hamming, o de Hanning, a ver, déjenme ver, en el programa es la ventana de Hanning. Tenemos X1 es la ventana de Hanning, estamos modificando, entonces y lo que obtenemos entonces sería esta figura. Entonces esta es la señal temporal. Si se dan cuenta, pues mi señal senoidal pues se ve como una señal modulada precisamente ahora, cuya envolvente pues es la función de Hanning. Aquí está, son esas que son como unos cosenos, pero parecen como unas gaussianas en realidad. Si se dan cuenta, pues está atenuando la señal a lo largo. Esto es lo que estamos analizando, ya no es la señal senoidal. Sin embargo, desde el punto de vista espectral, es suficiente para obtener información de esta señal y mucho más interesante a veces que simplemente dejar pasar la señal truncada senoidal de n puntos. Entonces este es lo que estamos obteniendo. La segunda figura correspondiente a esto pues es los espectros tanto de la señal original como de la señal ventaneada. Entonces si observan bien pues las dos, señal original, señal ventaneada, pues tienen 100 y 100, ninguna de las dos se para. Recuerden que tenemos dos cosenos, no tenemos un coseno, tenemos dos cosenos. Sí, ¿verdad? Tenemos cosenos, cosenos, sí, tenemos dos cosenos. Entonces no hemos logrado separar los dos cosenos, se dan cuenta. Ninguna de las dos, ni la señal original utilizando una ventana rectangular, ni la señal ventaneada utilizando una ventana de Hanning, pudieron separarlo. Entonces, no siempre es posible porque están muy pegadas. Y si observan en la densidad espectral de potencia, pues se ve claramente así. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no tengo más puntos? O sea, definitivamente yo no tengo más puntos. Es posible que a lo mejor estoy perdiéndola con simplemente la visualización del espectro. Si eso fuera el caso, pues no necesito hacer nada más, pues simplemente no tengo más puntos, son 100 puntos de la señal. Pero aquí le puedo poner 1000 puntos. Digo, 1000 puntos le está agregando ceros al final la señal de 100 puntos y está haciendo la transformada discreta de Fourier. Veamos qué pasa en ese caso de nuevo con los espectros. Y observemos los espectros. Tenemos el espectro de aquí, de uno y de otro. Entonces, pues no se ve tampoco mucha separación. Ninguna de las dos puede separar las señales, aparentemente. Y tenemos y aquí lo podemos observar, a ver si se puede observar mejor en este espectro. No, siguen estando ahí las mezcladas. Recuerden que tengo 98 y 100. Entonces, pues aparentemente tampoco con ese número de puntos, pues no puedo definitivamente separarlo. Le voy a poner más puntos para estar seguros. 10.000 puntos, debe estar agregando muchos ceros, o sea, 9.900 ceros. Entonces, nada más para estar seguros de que no puedo separarlo. Y pues no, definitivamente no, ese no lo puedo separar, ¿verdad? Los espectros siguen estando más finos, pero no
no puedo lograr separarlo, ¿no? Entonces, pues, esto mejor no funciona. Dice, bueno, no logro con este. ¿Qué pasa si le cambio la ventana? ¿Creen que pueda lograrlo con esta ventana, con otra ventana? Entonces dice, bueno, pues pongamos una ventana como Hamming o Blackman, que cancela más los lóbulos laterales. Entonces, los lóbulos secundarios, veamos esto, corramos y a ver si hace algo. Pues no, sí, sí cancela bien los lóbulos, se ve perfectamente, pero se hace más ancho, entonces no va a lograr separar. Definitivamente no lo podemos separar, están muy pegadas estas y estos anchos están muy grandes, si se dan cuenta todavía. Quizás en algún momento si le pusiera, y como es los anchos, voy a volver a correr aquí para que me entiendan, este, para que quede claro aquí, voy a acercarme. Este ancho que está en 100 y menos 100, voy a acercarme. Este ancho, la ventana de la ventana rectangular, si se ve bien, este ancho, si se dan cuenta, está en 80 y aquí llega a 90 más o menos. Entonces estamos hablando de que 90 y 110, entonces no podemos separar frecuencias que estén muy cercanas a 100 con ese número de puntos, porque todas estas frecuencias que están entre 90 y 110 caen dentro de este lóbulo. Y no se diga la de Blackman entre 80 y 120, todas las frecuencias las englobaría este lóbulo principal. Entonces no separaríamos frecuencias de 20 Hz más o menos. Aquí tengo 90 y 110. Estas se tiran con ese número de puntos. Recuerden, esto se hace más angosto si tengo más puntos. Entonces, si le pongo más puntos a la señal, entonces yo podría ver a lo mejor la señal. Veamos. Ahora sí, supongamos que ahora ya dejo el mismo número de puntos del espectro para que se vea bonito. Y le pongo ahora, en vez de ponerle, de ponerle 100, le voy a poner 1000 puntos originales a la señal. 1000 puntos, pues aquí está, 1000 puntos, la señal 1, aquí se ve, este, parece que es con comportamiento diferente, tengo más puntos de señal, se ve muy bien la señal temporal, la suma de las dos señales, aquí se ve como si hubieran dos señales, a diferencia de la primera vez que parecía que nada más teníamos una, si se dan cuenta, y aquí sí tengo más puntos de señal. Tengo 1000 puntos. Aquí tengo un segundo en realidad, nada más. 1000 puntos, un segundo. Entonces, se ve mejor y esto está captado en la transformada de Fourier. La transformada discreta, desde la parte normal de amplitud podemos ver claramente que el espectro separa ambas, separan perfectamente las dos señales. Una está en 98, debe estar 98 y 101. Si se dan cuenta, mucho mejor la ventana rectangular, porque evidentemente la ventana rectangular tiene un ancho menor del lóbulo principal y la ventana de Blackman elimina los lóbulos laterales, pero un poquito la localización podría estar un poquito imprecisa, pero no tanto. Yo veo bastante bien aquí 98 y menos 101. Entonces estamos hablando de que cae perfectamente en la señal que está en 98 Hz y 101 Hz. Entonces separamos dos señales, pero necesitamos aumentar los puntos de la señal original, si se dan cuenta. Los puntos de la señal original. Entonces si vemos en la parte de potencia, pues ahí se aprecia mejor los lóbulos y todo eso. Nos acercamos un poquito y aquí vemos perfectamente cómo están las dos frecuencias y cómo están los lóbulos. Entonces, si se dan cuenta, aquí todavía podría separar frecuencias más cercanas, incluso posiblemente. Entonces, el lóbulo ya está mucho mejor, 98, 99, aquí de 2 Hz el ancho del lóbulo. Con 1000 puntos ya tengo una separación que posiblemente pueda ser hasta de 2 Hz. O sea, menos de 2 Hz ya es imposible prácticamente separarlos. Entonces, insisto, depende de este número de puntos. Y aquí podemos ver las ventanas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le cambio la potencia a la señal? Esa es la pregunta. O sea, si hago una mayor de potencia y otra de menor potencia, ¿puedo separarlo o no puedo separarlo? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, esto es lo que tiene este programa. Entonces, ahí lo tienen. Regreso a la presentación.
Y les explico. Ustedes van a tener un solo desafío, no, van a tener dos desafíos, perdón. Este desafío incluye 2 puntos extras del segundo parcial y el otro desafío incluye un punto extra. Entonces pueden tener hasta 3 puntos extras en esta. Esos desafíos son de programación, no son de hacer resolver. La tarea corresponde a los ejercicios sobre la transformada de Fourier discreta en el tiempo, algunos espectros para que se acuerden de la expresión. La tarea siguiente va a ser también sobre la transformada discreta y algunos ejercicios. Nada más. Entonces las tareas son más la parte teórica. El examen en este caso también es teórico. Sin embargo, ustedes tienen derecho a, si hacen estos dos desafíos, pues tienen hasta 3 puntos del examen, ¿no? ¿Cuál es el desafío que les pongo en este? Generar un programa en Python que separe dos cosenos de frecuencias cercanas y de misma potencia. Están ahí indicadas perfectamente las frecuencias, no son las mismas que utilicé. Las frecuencias están así. Genere un programa que puede separar estas dos frecuencias con esos números de puntos. La pregunta, ¿es posible separarlo? Si no pueden, pues ustedes tienen que demostrar que no funciona su programa para separar 200 Hz y 207 Hz. ¿Ok? Entonces eso es lo que tienen que hacer sin aumentar el número de puntos por el momento. Por supuesto que si aumentan el número de puntos seguramente es lo que les pasará lo que yo acabo de hacer. Pero por el momento es con los 100 puntos. ¿Ok? Después también el segundo es generar un programa que separe dos cosenos de frecuencia de diferentes frecuencias y potencias. Es decir, tienen un coseno que tiene una potencia de 1/2, bueno, tiene una amplitud de 1, la potencia es 1/2, y este que tiene una amplitud de 0.005, ¿ok? De otra, la frecuencia F1, aquí están las frecuencias. Las frecuencias son suficientemente separadas, si se dan cuenta, 200 y 320. Aquí 320. Normalmente deberían separarlos sin problemas. Yo creo que me equivoqué porque debería decir 220. Yo creo que 320 son 120 Hz. Eso debería separarlos. Sí. No, aquí, perdón, aquí me equivoqué. Aquí debe ser 220. Entonces, por favor, corríjanlo. Entonces aquí voy a corregirlo. Nada más, perdón, para que quede claro, es 220 Hz. 220, porque 320 sí lo va a hacer sin problemas, 220 Hz, entonces aquí está. Entonces tenemos dos frecuencias cercanas, pero no tan cercanas, tampoco son mucho más alejadas que el primer caso, y además una de ellas tiene una potencia muy pequeñita, entonces es 0.005. Entonces 200 y 220, insisto, por favor, corríjanlo en el de desafío. Y entonces 220, la frecuencia es 1000 Hz y también tienen 100 puntos. La pregunta es si es posible o no es posible separar las dos frecuencias con los datos indicados. Esa es la pregunta. No le van a poner ni 100 puntos, ni 1000 puntos, ni 10.000 puntos. No le van a agregar más puntos a la señal original, nada más disponen de esos 100 puntos. La pregunta ¿es posible o no es posible? Y ustedes tienen que probarlo utilizando las diferentes ventanas. ¿Ok? Esa es la primera parte. Eso es relativamente sencillo porque es prácticamente copiar el programa que ya tienen ahí en MATLAB. Y la otra parte de este mismo desafío, pues es esta. Ustedes tienen aquí la magnitud del espectro de magnitud en decibeles que se obtiene en escala normalizada, está en escala normalizada, utilizando diferentes ventanas. Este es el espectro que se obtiene con una ventana rectangular, este es el espectro que se obtiene utilizando una ventana de Hamming, este es el espectro que se obtiene con una de Blackman. Se dan cuenta, pues aumenta el ancho del lóbulo principal, es normal, pero el lóbulo disminuye estas frecuencias. La pregunta aquí es ¿qué señal temporal les genera esto? Pues, evidentemente son senos que tienen cierta frecuencia, más o menos. Lo importante aquí las frecuencias también. ¿Cuántos senos son?
y más o menos de qué potencia serían para poder obtener algo parecido. Ese es el reto en realidad. ¿Cuántos senos son? Ujú. Y que les permite obtener exactamente algo parecido a este espectro, si se dan cuenta. Entonces, esa es la pregunta. Entonces tendrían que generar un programa en Python que les dé algo parecido a este espectro, que incluya casi todos los senos que ustedes consideren. Entonces pueden tener senos de diferentes potencias, de la misma potencia, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que están haciendo. Entonces estamos visualizando ya algo real, una idea de que a lo mejor ustedes tienen algo así. Digo, pues estoy tratando de ver qué señal, cuál es el contenido frecuencial de esa señal en la práctica. Y bueno, eso sería todo en esta parte. Si así tienen alguna duda, pues lo vemos durante la clase. Y pues por el momento sería todo. Y ya seguimos con esto de la transformada discreta de Fourier. No hemos terminado todavía, pero la parte fundamental está en estas dos clases, ¿no? Y pues adelante, pues voy a terminar la grabación. Gracias por su atención. Hasta luego.